que hace tiempo redactaste una nota, ¿no? Sobre esta demanda de la eutanasia. Por Paola Roldán, ajá. Y ayer la Corte Constitucional aprobó la eutanasia. Vamos a quedar un ratito, ¿ya? Hasta dar las noticias. Entonces, el artículo 90 del Código de Ética Médica fue declarado inconstitucional. Este se refería a que el médico no estaba autorizado para interrumpir la vida de la persona enferma. Justamente ayer la Corte aprobó el proyecto de sentencia para la despenalización de la eutanasia planteado, como ya decíamos, por Paola Roldán. Ella le diagnosticaron una enfermedad terminal, esclerosis lateral amiotrófica. A ver, ¿cómo es esto? Amiotrófica. Ajá. Sí, todo su cuerpo, el 95% de su cuerpo ya no lo podía mover, solo apenas podía estar con aparatos, según la nota que habían emitido. En octubre pidió a los jueces que permitan que se apruebe la eutanasia porque ella no estaba en condiciones, ¿no?, de tener una vida digna. Y con esta decisión, Ecuador ya forma parte de los 9 países que han despenalizado la eutanasia. El dictamen oficial saldrá pronto, en los próximos días. Entonces, esa es la decisión y es noticia también que se ha hecho el día de ayer. No, o sea, sí es una noticia, como dice Melissa, ya somos parte de los 9 países que ya han aprobado la aplicación de eutanasia aquí ya en Ecuador. Y hay varios países también que ya los tienen aprobados, de los cuales, en este momento no recuerdo, pero sí. Uno de los cuales es Colombia también, en Latinoamérica. Habían otros países más también, pero también hay la oposición, hay que mencionar eso también. Hay la oposición que decía, ¿cómo se llamaban ellos? Provida, se llamaban ellos, que también estaban apelando de que no se apruebe esta. Claro, y ahora con esta decisión ya es una decisión propia, ¿no? Si uno cree que la persona enferma ya está en condiciones de que no se va a recuperar y que está sufriendo demasiado en vida, pues optará por esta decisión. Y eso, pues, esa es una noticia que estaba bastante alarmante el día de ayer y causó también alegría en varios sectores de la sociedad. Luigi Isa nos dice saludos especiales desde la Costa Blanca, España. Ah, mira. Gracias, de España. Otro saludo también de España. Sí, es Clary Pamela. Chiari Pamela. Ah, ya. Disculpa, estamos en contra. Dice que lindo lugar, saludos desde España. Así es, muchas gracias, lindo. Esto es Peguche, queríamos cambiar nuestra ruta y reiteramos, ¿no?, si es que ustedes quieren que cambiemos también nuestras rutas o que vayamos y visitemos algunos puntos diferentes, ¿no? Pues escriban, nos comenten dónde quisieran que hagamos estos recorridos por las mañanas, de 8:30 a 9 de la mañana, en la actualización de noticias para cada uno de ustedes que se van sumando y se van uniendo a las diversas coberturas que vamos haciendo. De ahí tenemos otro saludo de Humberto Maldonado, nos dice: hola, buenos días, señoritas, un saludo desde el País Vasco, España, excelente transmisión. Ay, nos miran bastante. España se ha sumado en esta mañana. Sí, y más que todo para conocer, ¿no?, para recorrer las calles, para ver cómo está el tema aquí. Este noticiero, aparte de tenerles informados, les muestra también las calles a la gente que está fuera del país, pues para que recuerde, para que pueda también tener una experiencia bonita de ver las calles de los sectores de aquí, ¿no, Anita? Claro, ustedes, Albert, Luigi, gracias por estarse también sumando, y demás personitas que están en este momento, desde dónde nos están mirando, desde dónde están comentando y enterándose y admirando este paisaje de Peguche en este momento. Comenten, escriban, saluden, nosotras gustosas de enviarles saludos familiares y demás personitas que nos van a estar viendo. Allá atrás están nuestros otros compañeros en nuestra actualización de Noticias Mañaneras. Gracias por compartir, comentar, seguirnos en nuestras redes sociales como APAC TV, en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Eso. Entonces continuamos con la actualización de noticias. Y también
Asamblea Nacional aprobó el Tratado de Libre Comercio con China. También causó conmoción esta noticia en la población y con 76 votos la Asamblea Nacional aprobó el TLC, el Tratado de Libre Comercio con China. Esta moción de aprobación del TLC de Ecuador con China fue presentada por el legislador de Acción Democrática Nacional, ADN, Jonathan Parra, y él es presidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Es así que con esta aprobación Ecuador se convierte también en el 5º país de Latinoamérica en tener este tipo de acuerdos con este gigante comercial que es China, ¿no? ¿Pero de qué se trata este convenio? ¿Qué contempla? Este acuerdo, bueno, a decir de varios sectores, este acuerdo va a acabar con la industria nacional, la producción y la balanza comercial del Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que está en juego con esta decisión? Pues, en nombre de la economía circular, este tratado propone crear una cooperación ambiental para simplificar los procedimientos de las solicitudes y aprobaciones de inversiones. Entre otros procedimientos está el ingreso de desechos que Ecuador compraría a China a modo de materia prima. Y además debemos pagar por esa basura, es lo que dicen, ¿no? ¿Qué tipos de implementos van a venir con esta decisión? Van a venir desechos eléctricos electrónicos que vienen con altos niveles de contaminación y de los cuales solo se usaría una ínfima fracción. El resto iría a nuestros vertederos, ya que de por sí ya están colapsados. Y ahorita estamos en uno de los vertederos. Estoy enfocándoles. Este es uno de los espacios también que se utiliza para hacer limpieza. Y si pueden ver, está en pantalla. Y se ve basura, ¿no? Como está ahí en una vertiente. Sí. El que conoce. El que conoce para aquí, que nos cuente un poquito de esto. Desde justamente de este espacio, Edison. Dígame. Que nos comente y comenta a la gente que nos está mirando en este momento, este espacio es utilizado, ya no lo utilizan. Pues la verdad que sí lo utilizan este espacio. Esta vertiente viene desde la cascada de Pehuche, más bien dicho, este riachuelo viene desde la cascada de Pehuche, pero por estas temporadas, porque empiezan a mojar mucho, empiezan a utilizar el agua, cierran o hacen unos taponados para que no exista mucho afluente de agua. Pero sí, la gente sí viene a ocupar este espacio para lavar su ropita. Como ven, está adecuado también con una parte techada, una fachadita que está hecha, y sí, las personas la siguen utilizando. Justamente cuando, me imagino que de pronto hay épocas de sequía del agua potable en la casa también, entonces utilizan estos espacios. O bien también saben venir a lavar las cobijotas, las cobijas tigres de San Pedro, que son las más pesadas, que utilizan harto agua. Pero sí, este espacio sí lo utilizo. Perfecto, muchas gracias. Con esa información del link que es de aquí, es bueno. Corrección, no soy de aquí. Pero es cerca. Pero es vecino. Pero es vecino de Pehuche. Sí, y tenemos bastantes comentarios, ¿no? Sí, tenemos varios y algunos están comentando. Saludos desde Pamplona, España. De un otavalito Mindalae, qué bueno. Ay, no se me vaya el mensaje, se me está yendo. A ver, de un otavalito Mindalae, qué bueno. El ser humano necesita tener una muerte digna en casos graves de enfermedad terminal o en caso de estados vegetativos de las personas. Comentario. El Nuevo Horizonte nos dice, mis saluditos, ¿no vale? No, sí le estamos saludando. Su Quizás no lo vimos. Perdón. Sí, qué lindas Guarmis, dice. Ay, muchas gracias. Francia está presente, muchas gracias. El Nuevo Horizonte. Ana Ruiz, buenos días, señoritas de APAC TV, muy bonita transmisión, qué bonito ver Pehuche con el sol radiante. ¿Y dónde fue? Aquí está. Saludos a mi familia Ruiz Maldonado en el barrio Atahualpa. Saludos desde Canadá. Canadá se está sumando a esta cobertura. Muchas gracias, Anita. Hoshiku Kilka nos dice, buenos días, APAC TV, invitamos para este feriado de carnaval visitar nuestro lago de dioses Huicocha. Huicocha también se está haciendo presente. Qué bien saber que hay personitas locales también que nos están ya mirando. Saludos desde Barcelona con Tránsito Cabascango. Gracias Tránsito también por estarse sumando, y acá la gente también ya se está activando porque a las 10 de la mañana, Edison, a las 10 de la mañana dan inicio los partidos, si no me equivoco.
Chastami mashiyukuna kay punllagu ña chunga pachawakuna manda pugllaspa kagripan y machina mi deportivo Ayllus contra selección de compañía 10 de la mañana tapullapan chasllata juvenil ferrocarril versus Quinchuquí 12 del mediodía, Cerro Porteño versus Rumipamba a las 2 de la tarde, Deportivo Inguicho versus Inti Pacchoripacha y equipo kuna me rompa tajitas papuya pan con ampunya kuna mashiyukuna y ña estadio pips ña jundas pa kana jupan champan y champan y chiri con apa rompa jite yugrata. Estaremos también ahí, ¿no? En uno de nuestros partidos nosotros también vamos a entrevistar a los jugadores. En el primer partido. En el primer partido vamos en el primer partido deportivo a ellos versus Selección Compañía, así que estar atentos a la transmisión en vivo de APAC TV. Sí, es para darles sus saludos, enviar saludos, comenten desde dónde más están sumando en esta transmisión. Oscar nos dice Alipuña Mashicuna desde Buenos Aires, Argentina. Gracias por estar desde diversos lugares. Qué bonito tener su audiencia, qué bonito que nos estén acompañando también, y ahí nos pueden ver en cámaras, y gracias por estar con nosotros todos los días, todas las mañanas aquí compartiendo las noticias y visitando los diversos sectores de aquí de Otavalo. Así es, no se olvide compartir, comentar, enviar saluditos desde donde nos están mirando. Nosotras encantadas de saber que no estamos solitas, nos están acompañando, estamos junto con ustedes. Dice Mary Lema, saludos desde Lisboa, Portugal, allá en Peguche, mi hermano Carlos Terán y a mi cuñada Blanca Cabascango que están vendiendo fajitas a la entrada del estadio. Ah, sí, ya le vamos a enfocar. Usted mira. Tranquila. Dice Luis Montalvo, saludos desde Nueva York. Si es que pueden, lleven al locutar de la compañía. Ya vamos a agendarnos para ir a la compañía. Por ahí Cecilia nos dice saludos a mi familia Quinchuquí, en mi lindo Peguche, desde Sevilla, España. España tenemos buena audiencia. Enfoquemos ahí, decían, el negocio de las fajitas para que puedan ver, para que puedan saludar también a su familia. ¿Dónde está ese comentario? Era con Mary Lema, ahí está. Si es que son estas fajitas y son sus familiares. Confirme si son ellos. Bueno, vamos a seguir con la actualización de noticias también. Sí, y ya vamos finalizando, ya estamos con las noticias internacionales, y yo vi algo en redes sociales que un grupo de activistas, un colectivo, se toma la decisión de poner 5 kilómetros de ropa infantil sobre la arena para denunciar el número de niños muertos en Medio Oriente. En una campaña de protesta, esto fue colocado una línea de ropa en la playa de Inglaterra para mostrar las muertes infantiles en el conflicto entre Israel y Hamas. Activistas del grupo Led by Donkeys decidieron que estaban colocando más de 11.000 conjuntos de ropa de niño para hacer voz, ¿no?, en contra de esta situación, de este conflicto que están viviendo estos dos territorios. Esta ropa, aclarar que ha sido ropa usada, nos aclararon este colectivo, y que posterior a esta muestra, a este acto de activismo, esta ropa será entregada, lavada y distribuida a organizaciones benéficas y a tiendas de segunda mano para que le puedan dar un segundo uso y no contaminar también este sector. Esas han sido las noticias preparadas para hoy, Anita. Como decíamos, aquí está, mira, hay un comentario, dice, uy, ya tapé la cámara, dice Mary Lema, es mi cuñada, saluditos por favor. Ya vamos a acercarnos a saludarle ya. También dice por ahí, porfa, lo más importante es Inti Pacchuri, equipo familia de la Torre. Inti Pacchuri me está recomendando a Edison Carpenita, ya lo vamos a decir, nuestro compañero. Dice atentamente Alfonso Junior de la Torre, excelente transmisión, Mashi, Supeichani Mashi. Ya, es mi cuñada. Sí, así que con esta vista del estadio, nosotras nos vamos a despedir también y reiterarles, ¿no?, que sigan acompañándonos todas las mañanas
de 8:30 a 9 de la mañana en estos hermosos recorridos que hacemos por las diferentes calles, y en este momento hemos escogido Peguche, una de las calles de Peguche, para llegar hasta este punto donde se están celebrando los encuentros deportivos. Dice Luigi Isa, saludos al Mashi Atuk de parte de Luis Alberto Conejo, y también para ustedes, señoritas, excelente transmisión, sigan así, gracias a ustedes, compartan, comenten y siempre acompáñennos estas mañanas desde las 8:30 a 9 de la mañana. Luis Perugachi, saludos desde Otavalo, Está muy bueno la transmisión. Sí, está muy buena. Muchas gracias por estar acompañándonos, y sí, nosotros nos vamos a despedir. Edison, le están mandando saludos a usted también. ¿Quién? ¿Ontan guayquis? ¿Ontan? ¿Cómo les baila? ¿Cómo les va? ¿Cómo está esa son por allá? ¿Cómo les baila? Estamos con Tamia Guaninango, también parte del... Es nuestra guía, porque Peguche no conocemos. Yo no soy de Peguche, por si acaso. Aquí me están diciendo que soy de Peguche. Mashiukuna ñarina jupanchi yarin nachu kumbawakuna. Mashiukuna yakchupunjago kaman kumbaspa kanajpashun chaymi kaymi kapaño canchipa alibra villachiukuna nachu. Como siempre, Anita Taya, Melissa, ¿tú qué eres? Y yo por hoycito acompañando. Es que saludos a todos, espero la pasen de lo mejor en estos feriados, los que estén por acá, y a los que estén chambeando Mindalaes, o los que estén regresando, buen retorno al país, y a los que sigan chambeando, pues suerte en las huaycas. Tu paripasunchi, mashiukuna y pilas al partido de las 10 de la mañana que nos quedaremos a transmitir. Así que espero nos acompañen, envíen sus saluditos. Topes, chau chau, tu parishun, see you. Tu parishun. Al otro lado. Esa transmisión todavía.